nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días a la senadora Lubensperger, al senador Pedro Araya, a nuestros invitados, especialmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega. La presente sesión tiene por objeto continuar el análisis de las indicaciones formuladas del proyecto de ley, segundo trámite constitucional, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos. Boletines número 13.204-7, 13.205-7 refundidos. Agradecemos, además de la presencia del señor ministro de Justicia, a la asesora jurídica, señora Flora Benazul, al abogado señor Mario Araya y a los académicos que nos acompañan presencialmente, don Antonio Bascuñán, don Javier Bileman, don José Pedro Silva. Entendemos que el profesor Javier Hernández se va a integrar de manera telemática. Señor secretario, entiendo que no hay cuenta. Muy bien. Sobre puntos varios ofrezco la palabra a la futura presidenta. ¿No? Muy bien. Ya, vamos, sigamos, señor secretario. Presidente, lo primero, se quedó pendiente el día de ayer respecto al artículo 312 que se votó ad referéndum, una redacción final, una redacción más fina acerca de su contenido. La norma que se aprobó originalmente o en principio dice, si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo, el tribunal estimare procedente la imposición al imputado o condenado a condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, consultará a los organismos técnicos competentes. Si las impusiere, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento. Esta es la frase, esta es la oración en realidad que generó dificultades. La autoridad estará facultada para ejercer todas sus competencias fiscalizadoras y quedará obligada a informar al tribunal. Nuestros académicos han planteado una redacción alternativa. La norma quedaría así. Artículo 312. Si con ocasión de la investigación o el juicio por los hechos previstos en las disposiciones del presente párrafo, el tribunal estimare procedente la imposición al imputado o condenado de condiciones destinadas a evitar o reparar el daño ambiental, consultará a los organismos técnicos competentes. Si las impusiere, oficiará a la autoridad reguladora pertinente para la fiscalización de su cumplimiento y esta última quedará obligada a informar al tribunal. La autoridad requerida podrá ejercer todas las competencias fiscalizadoras establecidas por la ley para tal efecto y quedará obligada a informar al tribunal. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la propuesta. Perfecto. ¿Habría una unanimidad, senadora Araya, sobre esta redacción? Así se aprueba. Perfecto, presidente. Continuamos, por favor. Presidente, ahora, si sus señorías lo estiman, necesitamos ir a la página 239 de nuestro comparado, el comparado de Secretaría, página 239 del comparado de Secretaría, para que no nos quede esta indicación dando vuelta. Estoy hablando de la indicación número 72. Ahí en la página 239 figura, como digo, la indicación número 72, que es del senador señor Galilea. Esta propuesta busca reemplazar en el artículo 472 bis, aprobado en el primer trámite constitucional, la frase un salario manifiestamente desproporcionado e inferior al mínimo, por la siguiente, una remuneración manifiestamente desproporcionada e inferior al ingreso mínimo mensual. Leo cómo quedaría entonces la norma de efectuarse ese cambio. Artículo 472 bis. El que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona le pagare una remuneración manifiestamente desproporcionada e inferior al ingreso mínimo mensual previsto por la ley o le diera en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada, será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados. Cabe señalar, señor presidente, que esto incide en el numeral 23 del artículo que introduce modificaciones al Código Penal, que además es el último numeral de ese artículo. Después ya pasaríamos a otra materia. Muy bien. Página 239 del comparado, ¿no? Sí, presidente. Página 239 del comparado Secretaría.
Muy bien. Le vamos a dar la palabra a nuestro académico y después al senador Galilea para que nos cuente respecto de su indicación para que se prepare. No sé quién de los académicos quiere hacer una relación. Sí, pero Presidente, nos interesa escuchar sus fundamentos, su indicación. Es muy sencillo. Me parece que la expresión, más que salario, la expresión correcta es remuneración, número uno. Y dos, precisar que se trata de la remuneración mensual y no otro periodo de tiempo que podría entrar a discutirse. Es simplemente eso. Muy bien. Muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habría unanimidad para aprobarlo en esos términos? Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Sugerimos seguir con las indicaciones 51, 52 y 53. Ellas se refieren al comiso sin al comiso sin condena previa en el Código Penal y luego seguir con las modificaciones al Código Procesal Penal en materia de comiso sin condena previa. Que una de las novedades de este proyecto. Así es. ¿Qué página del comparado? ¿Estamos hablando del comparado grande? Partamos por el grande, página 190. Ya. Y luego yo sugeriría seguir por el chico, página 18. Ya, vamos entonces con el comiso de ganancias sin sentencia, que es una de las novedades de este proyecto. Ahí hay indicaciones que presentamos con los senadores Araya, Durresti y Galilea. Señor secretario. Señor presidente, estas indicaciones inciden en el artículo 41 y específicamente proponen intercalar el siguiente inciso segundo nuevo. El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto también respecto de aquellas personas que no hubieran intervenido en la realización del hecho ilícito que se encontraren en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo. Página 190 del comparado grande. Estamos viendo las indicaciones 51, 52 y 53, que siguen el artículo 40. Sí, para mayor precisión, señora Luz, el artículo 41 sobre que versa estas indicaciones está en la página 188 del comparado de Secretaría. Y ese artículo 41 se refiere justamente, regula justamente el comiso sin condena previa. Y una cosa, leamos para refrescar la memoria de esta institución que se propone este proyecto, que tiene que ver con enriquecimiento sin causa. Leamos cómo estaba el artículo 41 y cuál es la modificación que se sugiere en las indicaciones que hemos suscrito con el senador Araya, Galilea y Durresti. Ok, presidente. Entonces, el artículo 41 aprobado en el primer trámite constitucional, insisto, está en la página 188, el comparado Secretaría, dice, artículo 41, comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponda a un delito económico, aunque, 1, se dicte sobreseimiento temporal conforme a las letras B y C del inciso primero y al inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal. 2. Se dicte sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra B del artículo 250 del mismo Código. 3. Se dicte sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho. 4. Se dicte sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a esa responsabilidad. Las indicaciones, entonces, señora Luz, número 51, 52 y 53 del honorable senador Sor Walker y de los senadores señores Araya, Durresti, Walker y el honorable senador Sor Galilea, proponen intercalar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto también respecto de aquellas personas que no hubieran intervenido en la realización del hecho ilícito que se encontraren en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 24 ter del Código Penal. Cabe consignar, señora Luz,
que finalmente ese artículo 41, en primer trámite constitucional, contenía un inciso final que dice: el comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el título 3º bis del libro 4 del Código Procesal Penal. Gracias, señor secretario. Como esta es una institución muy novedosa, yo creo que es importante y es parte del corazón de este proyecto que los académicos puedan explicarlo bien. ¿Les parece? Yo sé que siempre lo explican muy bien, pero esta vez no será la excepción. Profesor Javier Wilenmann. Muchas gracias, presidente. El comiso sin condena previa, el comiso de ganancias en general se refiere a la acción que sirve para efectos de privar de las ganancias económicas que se siguen de un delito. Esa es la idea. En derecho penal chileno siempre ha habido una disputa respecto a si eso era posible o no era posible, por una regla, el artículo 31 del Código Penal. Este proyecto y otros que se han tramitado en paralelo, a los que vamos a hacer referencia un poco más adelante, lo clarifican. Además de eso, establecen una institución nueva, que es que permite lo que se llama el comiso administrativo en algunos sistemas jurídicos, permite imponer ese comiso, o sea, privar de las ganancias del delito en ciertas situaciones específicas, aunque no haya una condena penal. Esas situaciones son cuando se acredita que hay un hecho punible, por ejemplo, pero por distintas razones no puede ser condenada una persona natural, que es la que normalmente tendría responsabilidad penal. Esa es la institución del comiso sin condena, o sea, permite perseguir las ganancias de un delito, que se acredite que es delito, eso es importante tenerlo en cuenta, pero sin que haya condena penal. La regla que estamos discutiendo ahora tiene una pretensión muy sencilla. Ella especifica que el comiso sin condena previa se extiende también a las personas del artículo 24 ter del Código Penal, que son aquellas en que en el comiso de ganancias con condena se pueden extender que no sea el condenado. En particular, esto se trata de quienes adquirieron a título gratuito, o sea, por ejemplo, el condenado transfirió gratuitamente antes las ganancias del delito con el objeto de eludir que le quiten esas pertenencias. A esas personas a quienes se les transfirió título gratuito o algunos títulos similares, también se les extiende la acción. Lo que hace, siempre fue la idea que fuera así, el comiso sin condena previa. Lo que hace esta regla que ustedes están votando es que simplemente clarifica explícitamente, aunque ya estaba como idea incorporado, que también se extiende a esas personas cuando es comiso sin condena previa. Eso es todo lo que hace. Muchas gracias, profesor Wilenmann. No sé si el ministro quiere intervenir en esto. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? Perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que ¿habría unanimidad para votarlo estos términos? Sí, por favor, senador Gabriel. ¿Escuchaste, profesor? Se lo leo, si... No, porque no lo leí yo. Pero lo dijo, lo dije de qué explicó. se trata, pero se lo puedo leer. Se lo leo si quiero. Por favor. Artículo 24 ter, en esto no hay indicaciones, así es como salió de la Cámara. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona. Aquí tengan en cuenta, es comiso de ganancias, por eso la clarificación. También respecto a una persona que no hubiera intervenido en la perpetración del hecho en cualquiera de las siguientes circunstancias. O sea, caso que se extienda a terceros. 1. Si esa persona hubiese adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiera adquirido del mismo modo un tercero que no se encontrara en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen. Segundo, si esa persona hubiera obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del delito hubieran actuado en su interés. Tercero, tenemos un poco. Si esa persona, el tercero que se le extiende el comiso, si esa persona hubiera adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición. Cuarto, si se tratara de una persona jurídica que hubiese recibido la ganancia como aporte a su patrimonio. Todas son reglas en el fondo que intentan evitar la elusión y la mala fe en la transferencia de los delitos, de las ganancias del delito. Perfecto, muchas gracias, profesor. Senador Gabriel. Solo para mejor o mayor instrucción mía, al menos, yo sé que... Por ejemplo, en la letra 2, que son, o sea, el número 2 del 41. El número 2 del 41. En que procede el comiso sin condena, aún cuando hay sentencia absolutoria fundada en el sobrecimiento definitivo de la letra B del 250, que cuando apareciera claramente establecía la inocencia del imputado. La legislación comparada es tan... porque me llama la atención alguno de los... O sea, hay una sentencia definitiva
que declara que un imputado es inocente. Pero el delito existe y por lo tanto Claro. ganancia ilícita. Y la queremos decomisar. Es que por eso es tan importante explicar esto, porque claro, puede ser contra el sentido común, contra la natura, pero yo creo que tiene una naturaleza más civil que penal y que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, en definitiva, ¿no? Senadora. Lo que dijo el profesor, y es que en todos estos casos, efectivamente no hay condena, hay sobreseimiento, todas estas cosas, pero hay un hecho que es objetivo, y por eso entiendo que está aquí, es que hay un delito. Hay un delito, lo que no ha podido probarse quién es el autor, cómplice, cubridor o lo que usted quiera. Pero hay la base para que haya comiso con o sin ganancia es que haya un delito. Y que haya alguien que se haya beneficiado de eso. Y después vamos a ver, yo entiendo la pregunta del senador Galilea de que parece como que se absolviera a una persona, se dijera no hay delito, y luego, bueno, ¿por qué diablos le quitan a alguien ganancias si dijeron que no hay delito? Tenga en cuenta, senador, que el presupuesto de esto es que haya, como dijo la senadora, un hecho ilícito que corresponde a un delito económico. Eso tiene que ser probado. Y en el caso en que haya este sobreseimiento, luego se producen audiencias en las cuales tiene que el Estado probar esa circunstancia. O sea, tiene que haber prueba de la existencia del delito después de que absolvan a la persona natural. No es que, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Hay una audiencia de demostración de que se produjo el delito, hay una audiencia en la cual se trata de probar de que los activos que se están persiguiendo están vinculados a ese delito, pero no hay persona natural a quien haya sido posible imponerle la pena. Persona natural jurídica. Clarísimo. Sí. Muy bien. Carlos Peña siempre repite esa frase que detrás de toda fortuna se esconde un crimen, que creo que es de Balzac, ¿no? Yo sé, es un eufemismo de Carlos Peña. Estamos acostumbrados a eso. Ya, ¿subsiste alguna duda? Perfecto. Tome la votación, señor secretario. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 51, 52, 53. Senadora, señora Agensperger. Senador Soraraya. Senador Sol Galilea. Rodrigo. Lo siento, dice que está bien. A favor. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobados. Sigamos. En el orden sugerido por los profesores. Perfecto. Señor presidente, siguiendo el orden de las indicaciones propiamente, y habiéndose pronunciado la comisión respecto a la indicación 72, tendríamos que ir entonces ahora al artículo 49 del proyecto, que está en la página 240 del comparado de la Secretaría. Ese artículo 49 introduce modificaciones al Código Procesal Penal. Pues bien, exacto, página 240. Así es. Comparadora. Del comparado de Secretaría. Ahora bien, respecto del numeral 5 de este artículo, si ustedes se fijan en el comparado de los académicos, el comparado pequeño, página 18, comparado de los académicos, ahora página 18, los académicos están proponiendo para el numeral 5 una modificación de texto. Cabe señalar que no hubo indicación para esto, no hubo indicación, por tanto, habría que aplicar el artículo 121 del reglamento, es decir, la comisión acuerda que surge la necesidad de revisar este artículo, esta norma. Eso es. Profesor Bascuñán. Señor presidente, no es una modificación de contenido, sino que simplemente es una corrección de concordancia. En las indicaciones que van a ser discutidas se introducen modificaciones a las reglas de la audiencia especial de comiso sin condena y eso va a traer consigo un cambio de orden de articulado y entonces simplemente esta modificación es la referencia al articulado. Así es corregir esas referencias, nada más.
Hay un paquete de indicaciones introducidas del modo que explicó el secretario que vienen ahora en conjunto y que forman parte de estos arreglos de referencias que ahora explicó el profesor Bascuñán. Tal vez sea importante que les explique un poco en qué consisten estas, porque acá hay una cuestión que es más o menos legislativamente espinuda. Este proyecto está siendo tramitado en conjunto con un proyecto que está en tercer trámite. El proyecto que modifica, o sea, que entrega facultades legislativas, facultades de investigación especial respecto al combate al crimen organizado. Crimen organizado, más que aquí incluso, aquí también es muy importante, es crucial el hecho de perseguir las ganancias de los delitos, porque eso es lo que permite terminar o limitar los incentivos a la generación de organizaciones criminales, que tengan menos medios, etcétera. O sea, ahí es crucial. Perdón, que es distinto del informe de la comisión mixta que aprobamos ayer. Ahí hay otro tema, exacto. Sí, Son es que tres por proyectos eso es bueno hacer sí. esa distinción. Son 3 proyectos que están siendo tramitados para efectos de que el Estado de Chile pueda decomisar las ganancias que se siguen de la perpetración de delitos. El de crimen organizado y el de drogas, que yo creo que usted se refiere, presidente. Así es, que ya está completamente despachado, pero ese no tiene reglas procesales. En cambio, este y el de crimen organizado tienen reglas procesales. A partir de este proyecto, en el proyecto de crimen organizado se incorporaron audiencias especiales, se incorporó un procedimiento para hacer valer el comiso sin condena previa, que es lo que discutimos anteriormente. Esa regulación es espejo de esta, es completamente igual y está siendo votada en las 2 instancias del mismo modo. Eso por un problema de coordinación, porque no sabíamos cuál sale primero, o el gobierno y el Congreso no sabían cuál sale primero, y entonces para efectos de que saliera armónico, en los 2 lados ha ido siendo votado igual. Lo que hacen estas indicaciones es que actualizan el texto de la Ley de Delitos Económicos al contenido que tienen las audiencias después de cómo fue fijado por el Senado y cómo está en tercer trámite constitucional en el proyecto de crimen organizado. No estoy seguro exactamente qué hay que hacer con eso. Yo sugeriría que lo más adecuado es votarlas como están para efectos de que no hayan desarticulaciones. O sea, de que no salgan de un lado de un modo, de otro lado de un modo distinto, porque eso produciría un problema sistemático mayor. En todo caso, para su tranquilidad, lo que hacen estas indicaciones es simplemente que clarifican cuál es el procedimiento. Estas fueron indicaciones que con el profesor Bascuñán nos reunimos en un par de ocasiones con abogados del Consejo de Defensa del Estado y sobre todo el Ministerio del Interior, para efectos de clarificar el procedimiento, de dejar que fuera más claro cómo se tramita esta cuestión, qué requerimientos hay que hacer, qué notificaciones hay que practicar. No hacen más que eso, no hay modificaciones que sean sustantivas a lo que ya estaba aprobado por la Cámara de Diputados. Clarísimo. Ministro, ¿estamos bien? ¿Quiere agregar algo? Pues esta es su especialidad, así que... Sí, solo agregar que este resultado que además ese proyecto no pasó por esta comisión. Entonces, los mecanismos de coordinación han tenido que hacer de esta manera. Así es. Señor secretario, dígalo por micrófono. Gracias, presidente. Es solo una cuestión de técnica legislativa. Bueno, la comisión tendría que pronunciarse respecto de esta cuestión puramente formal, ¿no es cierto?, de referencia legislativa del numeral 5, que introduce ese artículo 348 bis. Pero enseguida ocurre que sigue el numeral 10 de este artículo 49 y existen las indicaciones 73, 74 y 75 que están en la página 255 que se refieren a una cuestión específica dentro del numeral 10. Particularmente al artículo 415 octies. Insisto, está en la página 255. Entonces, reitero, las indicaciones 73, 74 y 75 se refieren o versan sobre el artículo 415 octies, pero no hay más indicaciones respecto de ese numeral 10. Esas son las únicas que inciden en alguna cuestión relativa al numeral 10. Pero al examinar el comparado de los académicos advierte que todas las, o prácticamente, salvo el 415 nonies, todas las indicaciones restantes, todos los artículos restantes tienen algún tipo de adecuación, ajuste, modificación, en fin, precisión. Por lo tanto, lo que, por un asunto de técnica legislativa, correspondería hacer sería que, asilándose en las indicaciones 73, 74 y 75 y aplicando el artículo 121 del reglamento, la comisión acordaría sustituir este numeral 10 por este otro que sería mucho más preciso. Yo no sé si sus señorías están contestes en revisar cada una de las enmiendas que se hicieron aquí a estos artículos, porque hay... Son de adecuación, ¿no? Hay varias en realidad, pero ya. no sé. Yo
Yo no las calificaría puramente formales como solo diferencias de referencia. En el fondo hacen un procedimiento un poco más extenso, por lo menos más claro en cuáles son cada una de las actuaciones. Es más procedimiento. Sí. Ya. Vamos, me parece muy bien el camino sugerido por la Secretaría, vamos leyéndolas para que además queden registradas y una sesión que está siendo seguida más con mucho interés. Así que. Perfecto. Sometemos a votación entonces primero la indicación respecto al numeral 5, que está en la página 18 del comparado de los académicos. Profesor Vasco. Muy breve, señor presidente. La lógica de las indicaciones, que es la lógica que fue introducida en el proyecto de ley sobre el crimen organizado, consiste básicamente en dar al procedimiento de audiencia de comiso sin ganancia, que era un procedimiento sui generis, tenía una característica bien sui generis dentro del Código Procesal Penal. Lo que hacen es acercarlo estructuralmente al procedimiento simplificado. O sea, lo vuelve un procedimiento, por decirlo así, estructuralmente menos anómalo dentro del contexto del Código Procesal Penal. Esa es la función de las modificaciones. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Tome la votación. ¿Habría unanimidad? Sí. Muy bien. Sigamos. Señor presidente, ahora sí hay que ir. Senador. Solo para claridad procesal. En lo que acabamos de votar, cuando hay terceros o si la aplicación tiene un monto, el comienzo de ganancias por un monto superior a 400 unidades tributarias, o si la aplicación afecta a terceros, se cita una audiencia especial. ¿Qué es lo que se debería resolver en esa audiencia especial? Javier. La procedencia y el monto del comiso de ganancia. O sea, ¿cuánto? Típicamente en estos procedimientos lo que hay antes es activo, pero no necesariamente es así, pero debiera tender a funcionar así, hay activos incautados. El Ministerio Público, si funciona bien el sistema, se encontró con una cuenta en algún lugar en la cual tiene, o con activos físicos, sospechas, convicción de que proceden de un delito, esos activos están incautados y luego estos procedimientos sirven para resolver si efectivamente el fisco puede quedárselos como consecuencia del comiso, o sea, si son productos de comiso o si tienen que ser en alguna medida devueltos. Lo que se discute en esta cuestión es el monto, o sea, a qué se extiende el comiso y si procede o no procede. Ese yo diría que es el núcleo de la discusión de esta audiencia especial. Debía estar clarísimo para el juez. Todavía lo clarifica más ahora en las indicaciones el contenido del requerimiento que tiene que hacer el Ministerio Público para pasar a la audiencia. Entonces ahí están los puntos que tienen que probarse y decidirse como probados por el tribunal. Muchas gracias. Seguimos. Ahí, senador, si quiere mirar, el artículo 415, cuáter, es el que hace lo que dice el profesor Bascuñán. Y esto fue algo que nos dijeron muy intensamente los abogados más ligados a la práctica del Consejo de Defensa del Estado. Ellos querían algo que especificara al juez y luego lo que va a pasar en el procedimiento, qué es lo que se va a discutir, como dice usted. O sea, hay un requerimiento, como dice el profesor Bascuñán, en el cual se tienen que individualizar las personas que pueden ser afectadas, cuáles son los bienes que están siendo solicitados, el hecho ilícito del cual proviene la solicitud del comiso, monto, eso es. Entonces, es clarificación del procedimiento. Pero vamos por orden, presidente. Sí, sigamos el orden. Sigamos el orden. Sí. Señor presidente, entonces, este numeral 10 del artículo 49 introduce en el libro cuarto del Código Procesal Penal un título tercero bis, cuyo epígrafe es procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa. Allí no hay ningún cambio respecto a lo que se aprobó en el primer trámite constitucional. Las modificaciones, las adecuaciones, en fin, los ajustes comienzan a partir de los artículos que están incluidos dentro de este nuevo título. Artículo 415 bis. Yo voy a leer los artículos que están proponiendo los académicos. Me refiero a la página 20 del comparado de los académicos. Comparado pequeño. Página 20 del comparado pequeño, comparado académicos.
Voy a leer cómo quedarían los artículos entonces. Artículo 415 bis, insisto, según la redacción de los académicos. Ámbito de aplicación. Las reglas del presente título son aplicables en los casos en que la ley dispone el comiso de bienes o activos obtenidos a través de la comisión de un hecho ilícito o utilizados en su perpetración, sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa al hecho. Es competente para conocer del procedimiento relativo al comiso sin condena el tribunal que hubiere dictado la resolución que ponga término a la investigación o juicio respectivo. Ahí hay una clarificación del tribunal competente, que es lo que faltaba. El tribunal que hubiera dictado la resolución que ponga término a la investigación o el juicio respectivo. La regla procesal. Sí. ¿Aprobado por unanimidad, les parece? Sí. Muy bien. Incluyendo al senador Gailea. Muchas gracias. No, por favor, está muy bien. Usted es muy riguroso. Está muy bien eso. Ya, sigamos. Señor presidente, enseguida figura en esa misma página 20 el artículo 415 ter, cuya redacción sería: inicio del procedimiento. Habiéndose incautado bienes o habiéndoselos asegurado conforme al artículo 157, el Ministerio Público o el querellante solicitará mediante requerimiento escrito presentado ante tribunal que se cite a audiencia especial para hacer efectivo el comiso. La solicitud deberá ser presentada en un plazo no superior a 10 días desde que quede ejecutoriada la última resolución que recaiga sobre la respectiva investigación o juicio, poniéndole término temporal o definitivo. Transcurrido este plazo, sin que se hubiere deducido el requerimiento, el tribunal abrirá un plazo máximo de 5 días para que el Ministerio Público deduzca el requerimiento o comunique fundadamente su decisión de no hacerlo, dando cuenta de inmediato de ello al fiscal regional. De no deducirse requerimiento dentro de este plazo, el tribunal dejará sin efecto de oficio la incautación y las medidas cautelares que se hubieran dispuesto. Se ofrece la palabra por si hay alguna duda. Tiene que ver con la misma audiencia, ¿no? Una pregunta. Sí, senador. ¿Por qué si el plazo de 10 días, por qué al Ministerio Público hay que darle 10 días y después 5 días de nuevo para el requerimiento, en vez de darle 5 días simplemente para que explique por qué no hizo el requerimiento? Es un 10 más 5 para lo mismo. Yo entendería el más 5 para que explique por qué no lo hizo, pero porque si no, los primeros 10 pasan a ser como inútiles, siempre se van a acoger a los segundos 5. Sí, es una muy buena pregunta. La idea de este arreglo institucional es resguardar el interés fiscal frente a la negligencia de algún fiscal en particular. Por eso está pensado, como usted dice, como un 10 más 5, no un 10 más 5 para... Eso será un problema del fiscal que después, le aplicarán alguna sanción. Pero no un 10 más 5 para efectos de que explique por qué no lo hizo, sino un 10 más 5 para que el fiscal regional pueda interponer el requerimiento en ese tiempo si es que se dio cuenta con esta notificación inmediata de que alguien, habiendo un interés fiscal importante, no sé, digamos en el mejor de los casos, millones de dólares que debieran haber sido incautados, que no fue hecho, porque simplemente no dedujo el requerimiento. Entonces es un 10 más 5 para precaver el efecto de negligencia de un fiscal adjunto. Muchas gracias. ¿Habría unanimidad? Perfecto. Aprobado. Señor presidente, en la página 21 del comparado de los académicos figura el artículo 415 cuáter, cuyo texto es el siguiente: contenido del requerimiento. El requerimiento deberá contener a. La individualización de todas las personas que, conforme a la ley, podrían ser afectadas en su propiedad o patrimonio por la imposición del comiso, cuando los hubiere. B. Una relación sucinta del hecho que se le atribuyó y las razones manifestadas en la resolución que puso término al procedimiento de su término sin condena. C.
la exposición de los antecedentes o elementos que fundaren la solicitud. D, la exposición del monto y de los bienes muebles e inmuebles cuyo comiso se solicita. Y E, la individualización y firma del requirente. Esta es la solicitud que hace el Ministerio Público. Ya. O el querellante. Ya. ¿Hay alguna duda respecto a la redacción? ¿Lo podemos aprobar por unanimidad? Muchas gracias. Aprobado. Señor Presidente, enseguida, en la misma página, el artículo 415 quinquies, citación a audiencia. La resolución que provee el requerimiento citará audiencia especial de comiso, la que no podrá tener lugar antes de 30 ni después de 60 días. En la citación, el juez ordenará que las partes comparezcan a la audiencia con todos sus medios de prueba. Si alguna de las partes requiriere la citación de testigos o peritos por medio del tribunal, deberá formular la respectiva solicitud al menos 10 días antes de la fecha de la audiencia. El requerimiento y la resolución que recaiga sobre este serán notificados a todas las personas señaladas en la letra A del artículo precedente y, en su caso, a los demás intervinientes en la respectiva investigación o juicio, con a lo menos 15 días de anticipación a la fecha de la audiencia. Se ofrece la palabra. Si hay alguna duda, senador Galilea. Aprobado por unanimidad en esos términos. Sigamos. Señor Presidente, en la página 23 del comparado figura el artículo 415 sexies, desarrollo de la audiencia. La audiencia comenzará con la lectura del requerimiento de aplicación del comiso formulada por el Ministerio Público o el querellante y la presentación de los antecedentes que serán ofrecidos por las demás partes. En caso de que alguno de las partes lo solicitare, el tribunal podrá disponer la realización de una audiencia de preparación. De lo contrario, la audiencia seguirá su curso, procediéndose a recibir la prueba ofrecida. En aquello que no sea incompatible con la naturaleza de este procedimiento, la audiencia se regirá por las normas del juicio simplificado. La prueba de los hechos de los que depende la procedencia del comiso, incluido su monto, será producida conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 297. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba preponderante producida durante la audiencia. En caso de no existir oposición, el juez podrá fallar con el solo mérito del contenido del requerimiento de comiso presentado y debidamente notificado. Se ofrece la palabra. Una norma de procedimiento, senador Galilea. No, solo una pregunta. ¿Las notificaciones cómo son en estos casos? ¿O qué es suficiente notificación? Eso también es una buena pregunta. La notificación es cómo se practica por el centro de notificaciones del No, pero es que es una pregunta con la que teníamos dudas nosotros también. Estos centros de notificaciones de cómo se hace en general en juzgados de garantía y en tribunales orales lo penal. La pregunta aquí yo supongo que apunta a, bueno, pero ¿qué pasa con los terceros que podrían haber sido citados y que no sabemos si es que hay alguien que tenga o no tenga antecedentes al respecto? Yo entiendo que aquí lo que domina es el contenido del requerimiento, que tiene la carga de presentar quiénes son los posibles interesados en los bienes del Ministerio Público y tienen que practicarse las notificaciones a ese respecto. Por supuesto puede surgir litigación civil a partir de eso después, si es que alguien no fue incluido. Pero yo pensaría que ese es el remedio para lo que usted está lanzando. O sea, el que tiene la carga de identificar quiénes son los posibles interesados por los bienes, típicamente a quién se le incautó, y después tiene que preocuparse de alegar. Pero sí. El juez tiene que velar para que se notifiquen a todos los intervinientes y afectados. Si no puede haber lugar a nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento, me imagino. ¿Habría acuerdo de aprobarlo en esos términos por unanimidad, senador Galilea? Muchas gracias. Aprobado.
Señor presidente, enseguida, en el primer trámite constitucional se aprobó un artículo 415 sexies que los académicos están proponiendo eliminarlo. Ese artículo que se aprobó en el primer trámite dice: suspensión de la audiencia. La audiencia no podrá suspenderse ni aún por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en ella. Sin embargo, si falta una prueba anunciada por las partes que el tribunal considere indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su producción. La suspensión no podrá, en caso alguno, exceder de 5 días. O la 24 comparado. Sí. Sí, por favor. Sí. Recuerden que como estaba redactado antes, toda esta audiencia era una audiencia sui generis, era una audiencia que no tenía regulación supletoria. Y eso, lo que nos dijeron desde el mundo judicial es, entendemos por qué quieren hacerlo así, pero puede ser demasiado contracultural teniendo en cuenta que jueces, fiscales, defensores funcionan con ciertos procedimientos, o sea, como que decodifican esto, se parece simplificado, etcétera. Para efectos de lo que dice relación con cuánto tiene que hacerse la audiencia, cuándo se puede suspender, todo ese tipo de cuestiones, lo que hace la nueva redacción es que dice váyase a la regla del procedimiento simplificado, que es algo que los jueces entienden. Eso es, váyase a eso. Entonces con eso ellos van a poder darle operatividad de mucho mejor modo que con reglas sui generis. Eso es el origen de esta modificación. Muy bien. ¿Habría unanimidad? Gracias, profesor Willenman. Don Ignacio. Después, presidente, figura el artículo 415 septies, que dice: contenido de la sentencia. La sentencia en el procedimiento de comiso sin condena previa contendrá: a. la mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de las partes, y la certificación de haberse cursado las notificaciones a las que se refiere el artículo 415 quinquies, inciso tercero. B. La enunciación de la solicitud del Ministerio Público, del querellante y de las defensas de los afectados, si los hubiere, y sus fundamentos respectivos. C. El análisis breve de la prueba producida. D. Las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo, en particular las que se refieren a la existencia del hecho ilícito del que proceden las ganancias o su conexión con los instrumentos o efectos de que se trate. E. La decisión del asunto, imponiendo el comiso o denegándolo, y en el primer caso, determinando el monto por el cual se lo impone. La particularidad, todas las particularidades que tiene el comiso. Yo pensaría que ahí el interés de los terceros está vinculado a las notificaciones y por eso mismo se clarificó que tienen que la sentencia dar cuenta de que fueron notificadas todas las personas que exige el 415 quinquies. O sea, las partes son los que participan del procedimiento y además tiene que certificarse que se cursaron las notificaciones a todos quienes se refiere el 415. Yo creo que ese mismo interés está... o sea, la idea fue tratarlo con eso, con notificaciones y hacerse cargo. Sí. Que la novedad respecto al proyecto que venía aprobado en la Cámara. ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad en esos términos? Don Ignacio. Señor presidente, en la página 25 figura el artículo 415 octies. Recursos. Contra la sentencia definitiva podrá interponerse el recurso de nulidad previsto en el título cuarto del libro tercero en cuanto se pretenda la impugnación de la imposición o denegación del comiso. Si lo impugnado fuera el monto, procederá el recurso de apelación, el cual podrá en su caso interponerse en subsidio el recurso de nulidad. El fiscal requirente y el querellante en su caso
solo podrán recurrir si hubieran concurrido al juicio. El tribunal que conozca el recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 415 sexies o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo. Y acá puede darse lo que habíamos conversado, si un tercero afectado no fue notificado debidamente, el recurso sería la nulidad. ¿Habría acuerdo? Lo aprobamos por unanimidad. Presidente. Por favor. Sí, le podría sugerir en relación con seguir el orden cronológico del proyecto. Ahora vendría responsabilidad penal de las personas jurídicas, para lo cual el profesor que trabajó en esto, el profesor Hernández, por eso que está conectado, y ahí habría que ir a la página 261 del comparado. Nos falta el NONIES. Grande. Nos falta el NONIES. Sí, por favor, señor secretario. Sí, presidente, solo falta el NONIES. Perdone. Falta el NONIES y con eso terminamos esta parte. Artículo 415 NONIES, ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia que impone el comiso, ella será ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 469 bis. Me imagino que ahí, si el comiso recae sobre un inmueble, se establece el oficio, la notificación, el registro respectivo, y todo eso está determinado en el 469 bis, ¿no? ¿A eso se refiere? No sé si hay alguna duda respecto del 415 NONIES. Profesor Bascuñán. Tengo la impresión de que es el artículo 469. Simple, no bis, ¿no? Del Código Procesal Penal. Sí, ¿estoy mal? Es el introducido por el proyecto. Originalmente, sí. Ok. Está bien. ¿Está bien? ¿La referencia al 469 bis? Así es. Perfecto. ¿Lo aprobaríamos en esos términos? Muchas gracias. Señor presidente, en la última página del comparado de los académicos figura un asunto que está vinculado con la página 298 de nuestro comparado de Secretaría. de la página de Secretaría, o sea, del comparado de Secretaría. Perdón, ¿y qué pasa con el artículo 51 de la ley 20.393 respecto a la acción penal? ¿Lo vamos a dejar para más adelante? Esa es una indicación que incide sobre el artículo 51, entonces Ya, quizás podríamos ok. volver, como a ustedes les parezca mejor. Pero Podríamos después volver tenemos que volver Ya, o sea, hay que mirar los dos comparados. Sí, después nos tenemos que volver. Ya, ¿qué Entonces- página del comparado? entonces ahora- 261. Entonces ahora, presidente, habría que ir a la página 298, o 298 y 299 en realidad están involucradas ahí. Los académicos tienen una propuesta respecto del numeral 29. El numeral 29 que figura allí en la página 298 dice: sustitúyese el artículo 20 por el siguiente. Esto es en materia de inicio de la investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Artículo 20. Investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si durante la investigación de un delito el Ministerio Público toma conocimiento de circunstancias que funden la responsabilidad penal de una persona jurídica, en los términos de esta ley, ampliará dicha investigación con el fin de determinar tal responsabilidad.
La investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querella. En este último caso, podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como por cualquier persona capaz de parecer en un juicio domiciliada en la provincia respecto de hechos punibles que afecten el ejercicio de la función pública o la probidad administrativa, o respecto de aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales y económicas. Los académicos, y tal como figura en la página 27 de su comparado, proponen en este nuevo artículo 20, sustitutivo, introducir un nuevo inciso final, que dice: lo dispuesto en los incisos precedentes se entiende sin perjuicio de las reglas especiales que la ley establezca sobre el ejercicio de la acción penal por el respectivo delito. Perfecto, le ofrecemos la palabra entonces al profesor Héctor Hernández. Muy bienvenido, profesor, nuevamente. También le damos la bienvenida al senador Durreste. Está muteado, profesor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días y por su intermedio. También muy buenos días a los senadores miembros de la comisión, al señor ministro de Justicia y a todos quienes intervienen en esta sesión. A ver, al respecto, desde un punto de vista estrictamente conceptual, uno podría pensar que la norma o el agregado no es necesario porque en el entendido de que las normas sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas no alteran el régimen general de persecución penal de los delitos y de inicio de la acción penal respecto de los distintos delitos. Nosotros entendemos que esas reglas podrían, se entienden no alteradas. Sin embargo, en la medida en que ha habido alguna discusión al respecto, en la medida en que hay quien ha visto que en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas no regirían exactamente las mismas reglas, hemos pensado que por una cuestión de prudencia, en un tema especialmente delicado y sensible como es este, eso debiera quedar meridianamente claro. Y es por eso que el agregado lo único que hace es simplemente recalcar algo que tal vez es innecesario, pero que, atendido a que hay algunas dudas al respecto, conviene despejar. Todo delito que tiene un régimen especial de persecución penal, porque ella está supeditada a la intervención de algún órgano o de algún otro requisito, bueno, esas condiciones siguen vigentes también, aunque se trate de la persecución penal de la persona jurídica y no de personas naturales. Eso es, señor presidente. Voy a dejar a salvo la regulación especial. ¿Hay alguna duda respecto a esta propuesta de la indicación 36? ¿La podemos aprobar en esos términos por unanimidad, señor secretario? Muchas gracias. Ok, presidente. Señor presidente, yo no sé si los académicos estarán contestes en que allí se vea inmediatamente entonces una indicación que es la indicación 88. En el comparado de Secretaría, página 299, que estamos ahí mismo, ¿no? Responsabilidad de las personas jurídicas. Sí, los académicos propusieron, y ya se acordó unánimemente por sus señorías, incorporar un nuevo inciso final. Pero el senador Sor Galilea, en su indicación 88, también propone incorporar un inciso final del siguiente tenor, no es igual. Dice: respecto de delitos tributarios, en materia de investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, regirá lo dispuesto en el artículo 162 bis del Código Tributario. Es el ejercicio de la acción penal del Servicio de Impuesto Interno. Eso. Respecto al monopolio del ejercicio de la acción penal. Sí, se mantiene. Si quiere, senador Araya, dígalo por micrófono porque es muy válida su explicación. Si la memoria no me falla, el 162 el monopolio del ejercicio de la acción penal por parte de Impuesto Interno, pero yo entiendo que dada la indicación que ya aprobamos, estaría resuelto el tema y esta indicación sería innecesaria. Subsumida en la anterior. Muchas gracias, senador Araya. ¿Ve que era importante que lo dijera por micrófono?
¿Está de acuerdo el autor de la indicación, senador Gadelha? Sí. Habiendo sido innumerables veces partidario de la subsumisión y dado que el principio queda completamente resguardado en lo que acabamos de aprobar, retiro la indicación. O sea, ¿se subsume? Con la redacción anterior. Sí. Con la redacción de los académicos, exactamente. Sí, porque es más amplia que la mía, así que debo reconocer la superioridad de los académicos en esta. Tiene que ver con el ejercicio de la acción penal por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Estamos? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias al senador Araya por la explicación. ¿Lo aprobamos por unanimidad en esos términos? Muchas gracias. Aprobado con enmiendas. No, espérate, compadre, dame un segundo. Dice Marcelo que hay que hacer una adecuación al artículo 162 y no 162 bis. Exactamente. Ya, pero bueno, está subsumida, así que ¿estamos de acuerdo? Ya, pero válida la clarificación. Muy bien, aprobado, seguimos. Señor presidente, entonces ahora habría que dirigirse al comparado de la Secretaría, porque hemos terminado el comparado académico, no hay más... Por favor, Sí. Presidente, el día lunes se dio cuenta de la solicitud de audiencia que había pedido la Fiscalía Nacional Económica. Sí. Y a mí también me han estado escribiendo del Ministerio de Economía, lo estoy hablando con el Ministerio de Justicia. ¿Tienen algunas observaciones respecto, me decía el ministro, respecto al transitorio? Entonces a lo mejor sería bueno invitarlos el lunes, ministro, o el día que usted estime que vamos a ver a la Fiscalía Nacional Económica. Ya, muy bien. Bueno, eso es una invitación personal que vamos a invitar a senador la Fiscalía Nacional Económica. Perfecto. No al ministro, entonces. No, después el senador Durresti va a insistir en la invitación al ministro de Economía, pero por ahora la Fiscalía Nacional Económica. Ok, presidente. Es que tuvimos una anécdota. Gracias, presidente. Señor presidente, hay que ir entonces, como decía, al comparado de Secretaría, el grande, página 261. Ahora estamos retomando el orden, la secuencia de las indicaciones originalmente presentadas. Página 261 del comparado Secretaría. Sí. Sí. Estamos en la recta final ya. Al final de todas las sesiones, presidente, vamos a tener que ver algunas cosillas que quedaron pendientes, pero poquitas, bien poquitas, como siempre quedan en todo eso. Bien, señor presidente, ahí en la página 260... Ahí, señor presidente, en la página 261 figura, como decía, la indicación 76 de los senadores señores Latorre y Walker. Proponen incorporar, a continuación del numeral 2, un numeral 3 nuevo del siguiente tenor. El delito previsto en el artículo 411 cuáter del Código Penal. Nos estamos refiriendo al artículo 51, artículo primero propuesto, inciso segundo. Vamos a ver. El artículo 51 introduce modificaciones a la ley número 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Y esto incide, señor presidente, en la idea de incorporar un numeral 3 nuevo. ¿Qué dice este artículo? Dice, contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos señalados en el inciso siguiente,
el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y su ejecución. Los delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente conforme a la presente ley son los siguientes. 1. Los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley. 2. El previsto en el artículo 8 de la Ley número 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Y aquí entonces viene la propuesta de los senadores señores Latorre y Walker de incorporar a continuación de este número 2 que acabo de leer un 3 nuevo del siguiente tenor, el delito previsto en el artículo 411 quater del Código Penal. ¿En qué momento presentó una indicación con el senador Latorre? No, a ver, vamos a pedirle a... gran amigo, vamos a preguntarle al profesor Héctor Hernández su parecer respecto a esta indicación. Sí. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo creo que lo relevante es destacar que esta norma no fue propuesta ni ha sido objeto de tramitación durante este proceso relativo a la ley de delitos económicos, porque el artículo 411 quater precisamente no es un delito económico. Esto se hubiera resuelto solo si ese artículo estuviera, ¿cierto?, dentro del catálogo de delitos económicos en alguna de las categorías, porque para esos efectos, digamos, le sería aplicable la ley 20.393 simplemente por aplicación del artículo primero, del número 1 del artículo que se está discutiendo. Ahora, la cuestión es, ¿por qué en nuestra discusión no ha estado este artículo? Se debe a que la trata de personas, que es el delito que está consagrado en el artículo 411 quater del Código Penal, en rigor, al menos en la forma como está tipificado en Chile, no es un delito económico, básicamente es un delito de criminalidad organizada dura, por así decirlo, en general sin vínculos con la actividad económica normal, y particularmente porque en el origen de ese precepto estuvo alguna vez previsto que uno de los fines de la trata de personas podía haber sido la explotación laboral. Sin embargo, ese propósito desapareció en la historia legislativa y ahora solo quedan como propósitos el sometimiento a esclavitud o servidumbre, que son situaciones, digamos, que escapan completamente del ámbito de la mera explotación laboral, porque en esa medida hubiera sido razonable que al menos en esa vista esto se considerara un delito económico. Como no es el caso, el 411 quater no es un delito económico y, por lo tanto, será decisión naturalmente del Senado resolver si, a propósito de esta discusión, quiere agregar además un delito no económico al listado, ¿cierto?, de la ley 20.393, pero sobre eso nosotros naturalmente no tenemos opinión. Lo único que yo diría es que esa inclusión no concierne, digamos, a un proyecto de ley de delitos económicos. Bien, ya. O sea, lo que hay que dilucidar es si consideramos la trata de personas, lamentablemente un delito muy contingente, sobre todo el norte de nuestro país, como un delito económico para efectos del tratamiento y las sanciones previstas. Lo que dice el profesor Hernández, que más bien se trata de un delito común y no un delito económico que no debería merecer este tratamiento. Por lo tanto, si les parece, vamos a retirar la indicación. No se puede retirar. Pero llamemos a Latorre. No, broma. Ya, rechacémoslo por unanimidad. Pero la razón es que siendo un delito muy grave y muy contingente la trata de personas, merece el tratamiento de un delito común, de un delito duro, como dice el profesor Hernández. Por unanimidad, muchas gracias. Señor presidente, en la página 262 de nuestro comparado Secretaría, figura la indicación 77. Esta indicación 77 es de los senadores Araya, de Urresti y Walker.
propone intercalar en el inciso primero del artículo 3 propuesto por este numeral 3 la frase en el marco de su actividad entre la expresión perpetrado y la preposición por. Está subrayado en negrilla allí en la columna del medio. Dice, artículo 3, presupuesto de la responsabilidad penal. Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1, perpetrado, y aquí se agrega entonces esta frase, en el marco de su actividad, por o con la intervención de alguna persona natural, etcétera. Tiene que ver con la autoría. Tiene que ver con el sujeto activo del delito. ¿Le parece a la comisión? Señor presidente, ¿sí? Profesor Hernández. Bueno, el grupo de académicos está muy de acuerdo con esta proposición, porque si bien uno puede pensar que en estricto rigor no es indispensable, es decir, estos regímenes de responsabilidad por la no evitación de delitos que cometen otros sujetos en la organización, siempre se ha entendido que naturalmente debe tratarse de la no evitación de delitos que son pertinentes, que son relevantes para la actividad profesional concreta. Nos parece que al explicitarlo en una fórmula además sintética, digamos, favorece naturalmente la mejor comprensión y transmite además tranquilidad, porque esto es algo que ha generado ciertas dudas, ciertas inquietudes. Está un poco la idea de que las personas jurídicas responden por cualquier delito que de algún modo totalmente inesperado, digamos, tiene lugar en el seno de la empresa. Y yo diría que esta fórmula favorece naturalmente la comprensión adecuada y correcta, que nunca ha estado en duda, pero si esto se puede fortalecer por esta vía, consideramos que es mucho mejor. Gracias, profesor Hernández. ¿Habría unanimidad a aprobar la indicación a esos términos? Muchas gracias, aprobado. Sin senadora de Esperia. Señor presidente, en la página 263 del comparado figura, al principio ahí, columna de la derecha, indicación número 78. Es del senador señor Galilea. Propone intercalar entre el término perpetrado y la preposición por, que ya hemos visto, la siguiente frase: directa e inmediatamente en su interés o para su provecho. Si le parece, señor secretario, leamos el artículo para ver cómo queda con la enmienda promovida por el senador Galilea. Ok, presidente. Quedaría así, artículo 3º, presupuestos de la responsabilidad penal. Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1, perpetrado directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por o con la intervención, etcétera. Pero me permito recordar que habiéndose aprobado las frases del senador Araya, que propuso el senador Araya, claro, quedaría perpetrado en el marco de su actividad directa e inmediatamente en su interés o para su provecho por o con la intervención de alguna persona. Senador Galilea. Sí, acá estoy, por supuesto, llano a la opinión de los profesores, pero como en la ley 20.393, una causal expresa de sacar la responsabilidad de una persona jurídica es que el ilícito haya sido cometido por el infractor, única y exclusivamente en su provecho, en provecho de la persona natural. El correlativo de eso debiese ser que el ilícito haya sido en provecho efectivamente de la persona jurídica. Esa era la inquietud que tenía al poner esta indicación. Señor presidente. Profesor Hernández. Muchas gracias. A ver, la propuesta del senador Galilea, en definitiva, corresponde a la situación en el derecho vigente. O sea, una exigencia del derecho vigente es una exigencia
en algunos otros ordenamientos también está presente. En ese sentido, la propuesta que venía en el anteproyecto, bueno, y en el proyecto, se aparta conscientemente de ella, porque considera que esa es una restricción que es inconveniente, que hace incluso que el Estado de Chile no pueda cumplir con ciertas obligaciones internacionales. Y esto se debe a lo siguiente, y es que la concepción, es decir, el fundamento de una responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido decantando por entender que se trata de la responsabilidad por que se configura lo que se llama una fuente de peligro, que la empresa es por su complejidad, por la amplitud, ¿cierto?, de sus acciones, por los medios que tiene a su cargo, es una fuente potencial de delitos de distinto tipo, de delitos de corrupción, de delitos de contaminación, de delitos de fraude, en fin. Bien, y si uno entiende que la responsabilidad tiene como el fundamento es que se trata de imponer una responsabilidad que es la contrapartida, ¿cierto?, de ese riesgo que la actividad empresarial implica, es decir, que es la contrapartida, ¿cierto?, del ejercicio de la libertad empresarial. La contrapartida ha de ser el deber de velar porque el ejercicio de esa libertad no afecte bienes jurídicos, no dé lugar a delitos. La idea de exigir adicionalmente que el delito en concreto sea un delito en interés o para el provecho de la persona jurídica no tiene ninguna justificación. Restringe excesivamente el ámbito de aplicación de la ley y de hecho lo hace inaplicable respecto de una serie de delitos. Por ejemplo, uno respecto del cual tenemos una obligación internacional, que es la de que haya responsabilidad penal en materia de financiamiento del terrorismo. Por eso está en el artículo que recién discutíamos, que hay una referencia expresa al artículo 8º de la ley de delitos terroristas. Bueno, pues bien, si alguien desde la empresa abusivamente usa recursos de la empresa para financiar actividades terroristas, la posibilidad siquiera teórica de que eso pueda entenderse que va de algún modo en interés o para el provecho de la persona jurídica es, diría que es absolutamente imposible. ¿Qué significa eso? Que en una legislación así establecida no estaría satisfaciendo la obligación internacional de prever efectivamente una responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de ese delito. Y ese es un ejemplo entre varios. De ahí que en el ámbito, en la literatura comparada, digamos, crecientemente se ha ido identificando y va habiendo un cierto consenso respecto de que esta exigencia, que a primera vista puede parecer muy correcta intuitivamente, no se justifica y que más bien lo que hay que velar es por que haya otro tipo de restricciones, como son las que se acaban de aprobar a propósito de la indicación recién aprobada de tres senadores. Es decir, el temor es que las personas jurídicas no respondan absolutamente por cualquier delito que de casualidad se da en el contexto empresarial. Y eso se resuelve, ¿cierto?, llamando la atención respecto, primero, de que se trata de delitos cometidos en el marco de la actividad y adicionalmente, si se va después al artículo 4, donde se aprecia que los delitos de los cuales por cuya evitación debe velar la persona jurídica, son básicamente delitos que se pueden dar en la actividad estándar de cualquier empresa o particularmente delitos que se pueden dar en el giro específico de la empresa. Si uno junta ambos elementos, diría que hay resguardos más que suficientes, ¿cierto?, ante el temor de que esta sea una responsabilidad penal sin límite, pero, insisto, la exigencia que está en el derecho vigente, pero que ha sido muy criticada por las razones que he dicho, es una restricción inconveniente y nosotros estamos fuertemente, digamos, porque sea eliminada, porque el derecho chileno supere esa limitación, como se está proponiendo y discutiendo también en otros ordenamientos. Clarísimo, profesor Hernández. La idea es que el tribunal no se ponga a calificar poderes como si fuera una fiscalía o un banco, sino que
pueda apreciarlo en términos más amplios. No sé, senador Gailea, si usted persiste en su indicación. No, debo decir que si divido en dos la explicación del profesor Hernández, la primera parte no me convenció, pero sus ejemplos sí me convencieron, así que retiro la indicación. Muchas gracias, senador Gailea. Señor presidente, enseguida hay que pronunciarse con la indicación 79, que también es del senador Sol Galilea, que propone eliminar del inciso primero del artículo tercero la expresión o sin. Explico, esa expresión está subrayada en negrilla ahí en la columna del medio de la página 262. Es como la misma lógica, ¿no? Porque es con o sin su representación. Claro, no, pero ahí yo pediría una explicación. Ya. Lo natural es que tenga representación la persona, entonces quería la explicación de por qué aún sin representación, una persona natural puede generar responsabilidad de la persona jurídica. Esa es Perfecto. Es la explicación que creo que se vale para la 79 y para la 80, por supuesto. Profesor Hernández, por favor. Sí, la razón, señor presidente, y por su intermedio, el senador Galilea, es que de lo contrario, esto se presta, yo diría, está preconfigurado para que haya fraude de ley, para eludir la aplicación de la norma. Es decir, se pueden encargar, indudablemente, es más, probablemente lo más habitual, que se encarguen gestiones sin poder de representación, es decir, donde el encargado, digamos, actúa en nombre propio, pero por intereses del mandante. Pues bien, si nosotros no agregamos la referencia a que la representación no es un presupuesto para la responsabilidad penal de la persona jurídica, acreditado naturalmente, que la persona natural está actuando aunque no tiene poder de representación, actuando por la persona jurídica, está preconfigurado, digamos, que nunca se van a encargar acciones delictivas, por así decirlo, con representación, y la persona jurídica entonces no corre ningún riesgo. Es básicamente de eso se trata, digamos, y en base un poco a experiencias extranjeras, digamos, sobre posible litigación a la hora de encontrar intersticios para eludir la responsabilidad penal de la persona jurídica por formalismos. Eso es. Muy bien. Senador. Presidente, me queda clara la explicación del profesor Hernández. Sí, efectivamente se prestaría para una ilusión de responsabilidad muy grande. Así que retiro la 79, retiro la 80 y aprovecho de retirar también la 81. Muchas gracias por la economía procesal y al profesor Hernández por su completa explicación. Muchas gracias a los profesores, a todos los invitados. Me dicen de la Secretaría, futura presidenta Luz Evansberger, que el día lunes tenemos cierta restricción por el funcionamiento de los órganos del nuevo proceso constituyente. Entonces, solo podríamos sesionar de 10 a 12. ¿Les parece ese horario? Sí. Para yo entregarle la campanita. Sí, en todo caso se había incorporado a esta sesión, y le agradecemos mucho a don Juan Correa, ¿no?, de la Fiscalía Nacional Económica. Sí, senador Alfonso Correa. Ahí está, así que los saludamos. Muchas gracias, don Juan, y queda cordialmente invitado para el lunes de día 12. Senador. Presidente, si le pudiéramos pedir a la Secretaría tener a la vista o la biblioteca, nosotros dimos una interesantísima y extensa discusión en su momento con el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional Económica, cuando discutimos la titularidad de acciones. Y fue una nutrida discusión, varios colegas no estaban, creo que solo estaba Pedro en aquella época, y fue interesante el debate, las distintas posturas a propósito de esa titularidad. Si se pudiera tener a la vista el informe o la transcripción del... bueno, el informe, correcto, el informe
de esa época. Sería interesante tenerlo para efecto. Sí, porque expuso la Fiscalía Nacional Económica respecto a la titularidad de la acción y expuso el ex fiscal nacional económico, el señor Irrazábal, y ambos eran partidarios de mantener la especialización del órgano en la acción. Claro, así es. Sí, no le vamos a contar al diputado Leo Soto, pero efectivamente esa fue la opinión, pero la Secretaría nos va a ayudar y la biblioteca también a traerlos a la vista para esa sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.